Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa En Tres Puntos. Hoy continuaremos con una interesante entrevista que ayer la iniciamos sobre el conflicto que se está dando en estos momentos entre Irán, Israel y los Estados Unidos, que están en unas sonatas de guerra, tambores de guerra están en el Medio Oriente, donde hay muchas inquietudes, hay muchas situaciones y comentarios de incertidumbre de lo que pueda pasar, y ya hay grupos económicos que están preocupados y donde están dando a conocer qué puede ser para el futuro esta situación que se está dando en Medio Oriente. Hoy tenemos la segunda parte de lo que iniciamos ayer sobre este conflicto que se ha dado en Medio Oriente, porque ya muchas personas que vieron el programa en la noche de anoche están diciendo que sí, íbamos a continuar, sí vamos a continuar. Y qué importante, porque quedaron temas de desarrollo que son de los momentos actuales del conflicto. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el día de ayer para aquellos que se integran en la noche de hoy, y vamos entonces a dar la actualidad. Y han pasado cosas que el día de ayer no ocurrieron, pero sí en el de hoy la podemos comentar. Pero para eso vamos a tener aquí a Oscar Guedel. Oscar Guedel. Siempre acompañándonos Javier López y Guillermo Torres en la noche de hoy. Buenas noches, Flavio, Guillermo, Oscar. Buenas noches, amigos televidentes. Continuaremos con el programa de anoche. Adelante. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, nuestros amigos televidentes, de este su programa En Tres Puntos. Como bien decía Flavio, Javier, pues es una continuidad del programa de anoche a los fines de poner en contexto a nuestros amigos televidentes del conflicto Medio Oriente y Occidente. De manera que bienvenido nuevamente, estimado Oscar, y iniciamos para poner en contexto a nuestros amigos televidentes y retomar entonces los pendientes del día de ayer. Sí, bueno, muchas gracias y buenas noches a toda la República Dominicana y nuevamente a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales desde cualquier lugar del mundo. Sí, en el programa anterior hablábamos acerca del historial de conflicto entre Irán y Estados Unidos, y hablábamos de algunas de las características políticas del régimen y del gobierno iraní. A mí no me gusta llamarle régimen a los gobiernos porque eso parece que uno crea categorías entre países. Estos tienen régimen, estos tienen gobierno. Al final todos tienen gobierno. Al final todos los países tienen un gobierno como tal. Incluso en aquellos donde el gobierno está tan debilitado como el de Haití, hay un gobierno. Entonces, gobierna un equipo. Por lo menos gobierna un grupo de personas. Gobierna. Exacto. Correcto. Existen leyes orgánicas, leyes marco, leyes, constitución, no sé qué. Así que yo prefiero siempre llamarles gobierno para evitarme eso de categorizar a unos y otros. Bueno, haciendo ese repaso histórico, vimos lo que fue la influencia del Shah Reza Pahlavi, que tras dejar el poder en el 79 murió en el exilio, pero su hijo y sus hijos viven en Estados Unidos, tienen ciudadanía en Estados Unidos y actúan como una especie de líderes iraníes en el exilio, pero no conocen prácticamente Irán, porque una gente que se fue de Irán, en el mismo año en que yo nací, yo tengo 47 años casi, pues sí. Muy poco han de conocer, por más que tengas contactos, conocidos, amigos y hagas activismo político, muy poco has de conocer realmente un país, si no has podido nunca visitarlo. Pero en fin, esa es la influencia que intentan ejercer y que algunas personas y algunos líderes políticos occidentales creen que la familia de Reza Pahlavi podría regresar a Irán y asumir el poder, lo cual a mí me parece descabellado porque son personas que llegarían sin ningún tipo de contexto real sobre el terreno de cuál es la situación de un país, y yo creo que
que la historia ha demostrado que quien no conoce un país no puede gobernarlo, y si lo gobierna lo va a hacer fatalmente mal seguramente, porque tú necesitas conocer las necesidades, las problemáticas, las realidades de una nación. Pero hoy ya, en la tarde de hoy, el presidente Donald Trump acaba de anunciar que Pahlavi no va como opción de poder en caso de que el régimen o el gobierno constitucional de Irán caiga por esta confrontación. Al fin una visión pragmática, era lo esperable, ya aplicó un principio similar con Venezuela, por ejemplo, al decir, no, transitoriamente las autoridades que están allí para mantener la estabilidad nacional, sin imponer una locura como la de traer a una persona nueva. Un avenedizo que no conoce. No, y sobre todo que no tiene conexión con los poderes fácticos sobre el terreno. Porque al fin y al cabo, cuando alguien puede gobernar es porque tiene mecanismos políticos para ser respetado, aceptado y luego obedecido como gobernante, y para generar consensos como gobernante en una sociedad y en una clase política. Y los Reza Pahlavi, como bien estamos analizando, no tienen esa condición. Lo que me preocupó más de lo que se anunció hoy, lo comunicaban algunos medios de comunicación de Estados Unidos, es que el presidente Trump estaría planeando financiar y armar a los Peshmerga kurdos, pero del norte de Irak, para usarlos como tropa contra las fuerzas iraníes. Esa decisión que ha anunciado el presidente Trump sería muy grave, sería muy compleja, eso complejizaría aún más la situación de conflicto de la región, porque ya es bastante con que estén siendo afectados, además de Irán e Israel, y las bases de Estados Unidos, y por tanto Estados Unidos, ya es bastante con que estén afectados Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, y se me escapa seguramente Kuwait y Omán. Ya es suficiente con que estos países estén afectados como para que también involucres a los grupos irregulares del Kurdistán o de las regiones kurdas, porque esto habría que explicarlo con un mapa, y si producción nos ayuda y nos busca un mapa del Kurdistán con K, escrito con K, Kurdistán, para yo mostrar, para que podamos mostrarle a la audiencia y a nuestro público, cuando hablamos de los kurdos, a qué nos referimos. Porque es que en Medio Oriente, y creo que lo conversábamos el día de ayer, que en Medio Oriente se da la complejidad de que se mezclan los grupos étnicos, las religiones y las nacionalidades. Esa trilogía de diversidad conviven en algunos países, y no son 3 etnias, ni 2 etnias, ni 5 etnias. Por ejemplo, yo siempre lo cito, Irán tiene un 60% aproximadamente de persas, pero tiene kurdos, que es una etnia distinta, y tienen entonces un idioma distinto, cercano al persa, pero distinto. Tienen religión distinta, cercana, tienen cultura cercana, pero distinta, y tienen costumbres sunitas y chiitas. Sí, sunitas y chiitas entre están los kurdos. ahí. Sí, mira, ahí tenemos el mapa del Kurdistán. Ese territorio que vemos en amarillo. Gracias, Emanuel. Si usted mira los nombres de los países que están alrededor, se dará cuenta de que hay una parte que es Irán, una parte que es Irak, al norte de Irak, otra parte que es Siria, otra parte que es Armenia, y otra parte que es Turquía, que es la mayor parte. Aquí está en nuestro mapa más cercano. Esa parte, esa región del Kurdistán, o ese grupo étnico kurdo que está disperso o que ocupa ese territorio, que es multipaíses, que está atravesado por fronteras de distintos países. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, a ellos se les prometió que se les iba a dar una patria propia, un país propio. Los ingleses lo prometieron. Los ingleses les prometieron darles un país propio que se llamaría Kurdistán, porque su etnia es kurda. Y eso nunca se materializó, y dividieron el pastel territorial,
y a ellos los dejaron regados y dispersos. Entonces hay kurdos que viven en Turquía y sus hermanos, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya se han ido ordenando, pero en el momento en que se trazaron las fronteras había unos que estaban en Turquía y su hermano vivía en Irán y había que atravesar 2 fronteras y aduanas para poder visitarse entre familiares. Entonces, eso llevó a una situación de rebeldía y de revuelta y de incluso alzamiento en armas de parte de los kurdos durante años. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que incluso cometió muchísimos actos de terrorismo en territorio turco y también en Irán y también en Irak, y fueron también objeto de mucha represión por parte sobre todo de Saddam Hussein, pero también en Turquía y también en Siria. Y también en Irán. Y todos esos países, los gobiernos de esos países, en más de una ocasión se han coordinado en acción para bombardear a las guerrillas y a los grupos armados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y hay otro grupo que ahora no recuerdo el nombre porque es el PKK y el PJK. Son 2 organizaciones. La K es del Kurdistán. Sí, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Esa última K siempre es de Kurdistán. Entonces, durante el tiempo del Estado Islámico, de la presencia de los llamados terroristas del Estado Islámico, el ISIS, en el norte de Irak, los kurdos fueron armados por Estados Unidos para que los combatieran, para que combatieran al ISIS. Pero ese general que mató Estados Unidos en 2020 en Irak, el general Soleimani, Qasem Soleimani, él comandaba a los grupos de iraquíes que combatían también al ISIS. Y fue al ISIS, al Estado Islámico. Y fueron los grupos que tuvieron más éxito, los que dirigió Soleimani. Desafortunadamente... Él andaba en un vehículo, le estrparon el vehículo. Desafortunadamente... Le metió un cohetazo al bodega. Para sus seguidores y para la República de Irán, pues, la República Islámica de Irán, pues, Estados Unidos luego de eso, en 2020, decidió darle Oscar, muerte. con tu permiso, vamos a irnos a la primera pausa comercial para continuar con todos interesantes temas que han captado el interés de muchas personas que siguen el programa porque entienden que es el tema del momento. Y sobre todo, que hay mucha confusión de qué es lo que puede ocurrir allí con 2 estados peligrosos que son realmente Israel e Irán. Vamos a seguir tratando del tema. Vamos a la pausa, vamos a publicidad y regresamos. Bien, ya de regreso, llegó el momento de brindar, llegó el momento de saborear un rico producto que tiene Rica, que es el fruit punch. Color, sabor y con todo el sabor natural de las frutas. Llámese la piña, la guayaba, el mango, todo concentrado en un solo envase. Y ese envase significa calidad. Y la calidad la tiene Rica por un sabor inigualable e invariable en sus productos. Rica calidad de vida. Salud. Bien. Oscar, este tema, aparte de ser un tema preocupante, un tema que realmente ha llamado la atención del mundo, por los riesgos que se avecinan con situaciones, ya empezaron a tener precios altos el petróleo, el gas, hay situaciones de muchas muertes porque han habido bombardeos en las regiones aledañas. Se está hablando de que Irán está tratando de crear problemas a los vecinos para que esos vecinos, como son Saudita, Arabia Saudita y toda esa zona, donde han echado los bombardeos, presionen a los Estados Unidos por los hechos de destrucción que allí están ocurriendo. Dicen que son a las bases militares, pero ya también están afectando a zonas civiles. Bueno, sí. Justamente eso es parte del problema país que se vive en este momento. Es que, y hay reportes ya incluso de medios internacionales que lo están trabajando, por ejemplo, no es necesario que un misil impacte en una zona civil para que deje víctimas civiles. Porque, por ejemplo, cuando las defensas antiaéreas derriban un misil en el cielo,
los restos que caen Y hieren. matan gente. Sí. Porque son pedazos de metal que caen desde una altura, desde muchísima altura y que al caer, si caen sobre una vivienda, la destrozan. Si caen sobre un edificio, muy probablemente tumben y destrocen varios apartamentos. Si caen sobre una casa precariamente construida, lo más seguro es que arrase con quienes vivan allí. O sea, los impactos son múltiples y los peligros son muchos. Y por eso me llama poderosamente la atención el tema que trataba antes sobre los kurdos y la posibilidad de que Estados Unidos financie a los Peshmerga o a un ejército irregular de guerrilla, digámosle así, dentro de Irak para combatir a Irán. Porque el problema es que los kurdos, esa región que veíamos hace un minuto en pantalla, tienen ese historial de reivindicación nacionalista, de buscar que se cree su propio país y no distinguen fronteras. Para ellos, el Kurdistán es todo uno, es solo una unidad. Ellos no se van a conformar con ser fuertes en Irak y que en Turquía siga todo como va. La opresión. No, si ellos... ha habido etapas de opresión. No, en todos los países. Claro. Pero digamos que si ellos, por ejemplo, si Irak decidiera perder parte de su territorio y decirle a los kurdos, ok, quédense con la zona que ustedes controlan, donde ustedes viven, y funden una república kurda allí. Un supuesto, que yo creo que es negado, pero un supuesto. ¿Qué crees que pasaría con los otros kurdos en Irán, en Siria y en Turquía? Van a reivindicar y van a querer lo mismo. Todos esos países, los gobiernos de esos países, lo ven así. Entonces, cada vez, hubo una vez, hace unos 5 o 6 años, que los kurdos de Irak organizaron un referéndum para consultarle a su población, a la población de allí, si querían una independencia. La presión de Turquía hizo que Irak suspendiera ese referéndum de los kurdos. Porque Turquía sabe y siente y percibe que cuando empoderen a los kurdos en Irak, los kurdos en Turquía van a querer lo mismo. Y entonces eso, si a los kurdos en Irak les dan dinero y armas, es muy probable que Turquía se involucre y que Siria se involucre en reprimir a esa fuerza armada por Estados Unidos contra Irán, pero que es posible que Turquía se involucre para reprimirlos y para minimizarlos. ¿Qué es cierto, Oscar, que quien mantuvo a raya, vamos a decir así, a los kurdos fue Saddam Hussein, quien delimitó, sobre todo, subió en la parte más alta, en las montañas, a los kurdos dentro de Irak? Y a los sunitas y a los chiitas también los separó y tenía el dominio sobre ellos. Y eso es una razón donde Saddam Hussein era uno de los que tenía la fuerza para controlar a esos grupos, vamos a llamarles rebeldes para él. Saddam Hussein se caracterizó, ojo, quiero matizar mis palabras anteriormente, no estoy diciendo que Turquía vaya a intervenir directamente, pero es probable que se produzca un efecto contagio en la región, porque además los kurdos de un país y de otro tienen facilidades para movilizarse entre esos países, porque sus familiares viven de un lado y de otro. Y que no hay fronteras. En la práctica no hay fronteras, así que es muy probable que si arman a los kurdos en una zona, se produzca efecto contagio o se produzca trasiego de armas hacia otras regiones. Ese es el gran peligro y por eso decía que es probable que involucre a países que no están en el conflicto, se involucren más países con esa medida que ha anunciado Estados Unidos, por eso me parece tan peligrosa. Volviendo sobre tu pregunta, Saddam Hussein era un líder de mano dura, pero que gobernaba en minoría. Siendo sunita, musulmán sunita, gobernaban en minoría los sunitas, eran minoría. En Irak. En Irak. Pero, sabiendo que eran minoría, apelaban al orden, justamente, a separar internamente, a evitar los conflictos internos en el país, para evitar justamente la pérdida de poder por demografía. Entonces, los chiitas, los musulmanes chiitas, generalmente vivían al sur de Irak y él se encargó de que se mantuviera más o menos siempre así. Que el sur de Irak fuese territorio de los chiitas. Que es la zona baja que estaba ahí. El sur. Sí.
El centro del país, donde está Bagdad y donde están Sí. algunas de las importantes ciudades, sunita, entonces allí él mantenía ese orden demográfico. Y los kurdos, que En el son norte. desde la región norte, Sí. pues sí los mantenía allí. Ahora, los operativos, los bombardeos y incluso masacres registradas contra los kurdos, en las que morían combatientes, pero también morían muchos civiles, están registrados para los anales de la historia y en algunos casos fueron en respuesta a atentados, a intentos. Hubo una vez alguien que le disparó, que le iba a disparar a Hussein, y él se enteró y pues ordenó unas acciones Limpieza. militares muy, muy fuertes, Oscar. como las que no han sufrido los kurdos, creo que en ninguno de los otros países. Oscar, ¿por qué se considera que en este momento el conflicto es asimétrico? Tú sabes o sabemos que lo primero que se pierde es la veracidad de la información. Y tú oyes al liderazgo internacional, tanto al polaco Netanyahu como a Donald Trump, hablar de cosas que son mentiras. Por ejemplo, Fuerza Aérea de Irán. Nunca ha habido una Fuerza Aérea y sin embargo hay dos ejércitos. La Guardia Republicana y la Guardia Normal, que las dos tienen exactamente lo mismo. Fuerza Aérea, Infantería, Marina. ¿Por qué se habla de una guerra asimétrica? Cuando hablamos de guerra asimétrica, hablamos de dos fuerzas que tienen distintas fortalezas, que una es voluminosamente o aparentemente superior a la otra, pero que la que está en aparente Ventaja. menores condiciones o desventaja de condiciones, aprovecha esa desventaja en su favor. Es lo que hacían los cosacos rusos, por ejemplo, o lo que hacía la resistencia francesa en los tiempos de la ocupación nazi. Somos pocos, estamos dispersos, estamos precariamente armados, pero eso nos da la ventaja de que somos difíciles de encontrar, de que podemos atacar desde escondites remotos, que podemos atacar desde cualquier rincón y cuando menos lo esperan, y que podemos ejecutar acciones que le hacen daño al enemigo, paralizándolo y poniéndolo a merced entonces de ataques más efectivos de parte del atacante. En este conflicto, efectivamente, estamos en un conflicto asimétrico. El poder militar de Irán no se compara con el USS Abraham Lincoln, Claro. ni con los F-35, ni con los bombarderos estratégicos B-2, ni mucho menos con el arsenal nuclear de Estados Unidos, que es el segundo más grande del mundo después del de Rusia, ¿no? Evidentemente, la fuerza militar iraní no se compara en ese sentido No, con jamás. ese poderío. Estados Unidos con Israel. Israel también tiene armas nucleares. No. Y también tiene una fuerza aérea potente y poderosa con los F-35. Y en infantería, Irán tiene toda la ventaja sobre Israel, y la infantería iraní es mucho más numerosa. Evidentemente, un país de 92 millones de habitantes con servicio militar obligatorio, mientras que Israel lo que tiene son 10 millones de habitantes. Pero esa diferencia de tipo de fuerza que puede emplear Estados Unidos e Israel, que es bombardeos y fuerzas navales potentes, poderosas, Arrolla Irán. pero Irán tiene drones Lo que los lanza por enjambres. Lo demostró hoy en el bombardeo donde cruzó la zona de seguridad y atacó a Israel. Los lanza por enjambres, por cientos, y por más que las defensas antiaéreas derriben 50, 80, 100, pasan 20, y esos 20 son capaces de causar tanto daño como lo que causa un avión F-35, que cuestan pero 50 o 100 veces más dinero que esos 20 drones o esos 150 drones. 50.000 veces más. 50.000 veces más. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con estos temas de interés de lo que está ocurriendo en la parte oriental del mundo, pero que tiene convulsionado
al mundo entero también. Vamos a la pausa. Bueno, Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la entrevista con Oscar Gueder, llevando estos temas interesantes, sobre todo del Medio Oriente y lo que está ocurriendo entre Israel, Estados Unidos e Irán. Adelante, Guillermo, con tu pregunta. Oscar, las consecuencias globales que este conflicto puede traer en lo que tiene que ver con el petróleo y la posible intervención de otros países que pueda escalar, como el caso de Rusia, China, entre otros, que no solamente se quede a nivel regional. ¿Cuáles serían desde tu perspectiva? Mira, la principal consecuencia ya la estamos viendo. estamos sintiendo. El salto de los precios del petróleo en un 12-15% y el gas que de 8 al cierre, pero llegó a ser del 43%. 43%. Durante el día en las bolsas de Europa. Y eso tiene una explicación completamente lógica, porque aunque la mayoría... empecemos. El cierre del canal de Suez, que lo veíamos ayer, producción nos facilitaba el mapa para verlo. Por el canal de Suez decíamos que pasan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día. Y eso representa el 20% de todo el gas, de todo el petróleo y además el 20% del gas natural licuado que circula en el mundo. Pero al mismo tiempo, en Yemen están los hutíes, ahí está el canal ahí está el mapa, la punta que ustedes ven abajo donde dice UAE, y que hay un canalito azul, ahí ese canalito azul que tiene una curvita así de río, que parece un río, ese es el estrecho de Hormuz. Sí. Pero más abajo está, que por ahí decíamos que circula el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado que se vende en el mundo. Pero además está más abajo en el territorio de Yemen la entrada al Mar Rojo y al Canal de Suez, por donde circula en el Canal de Suez en Egipto, un poco más hacia el este, circula el 15% de los cargueros de mercancía del mundo. Y las navieras, las grandes empresas de navegación, de transporte marítimo, ya desde las primeras horas del conflicto pidieron mandaron a que los capitanes de barco y que los capitanes de barco incrementaran, las aseguradoras mandaron a que las navieras incrementaran en un 30% el costo de los fletes. Además, las navieras le pidieron a todos sus capitanes que eviten el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo y el Canal de Suez. Eso significa, y si pudiéramos ver un mapa del continente africano, producción, eso significa que los barcos para llegar a Europa, cuando vienen desde China o desde Oriente, tienen que darle la vuelta por debajo al continente africano, incrementando más tiempo de navegación, más combustible, más costos, porque hay que pagarles más días a los marineros, a los marinos mercantes y a todos los tripulantes, a todos los equipos. Entonces, habría que incrementar otra vez la carga o el costo del transporte de la carga. Esto, evidentemente, bueno, ahí está en Egipto, donde está desde Somalia, Eritrea, allí más o menos se ve un poco, no se distingue bien, pero esa entrada del mapa es la vía de circulación pegadita por el agua, bordeando Somalia, Etiopía, Sudán, Egipto, donde se ingresa al Canal de Suez para salir entonces al norte de África, hacia Libia y tal, que es en el norte, cruzando el Mediterráneo, donde está Italia, la costa sur de Europa, Italia, Francia, España, etcétera, etcétera, Grecia, Gibraltar, la entrada del Mediterráneo. Gibraltar, tal. Entonces,
ya estamos viendo impactos en los precios del petróleo, ya estamos viendo impactos en los precios de los seguros, en los precios del gas. Esto va a impactar en los precios de todas las mercancías que se exportan desde China para Europa y en todas las mercancías que produce Europa y que nosotros en América Latina importamos. La cadena de suministro también está amenazada. La cadena de suministro está amenazada. Y aquí viene el toque interesante de este problema. Porque Estados Unidos ha dicho que quiere remodelar el mundo, que ya no quiere ser el hegemón que sostenga el orden mundial y que quiere un mundo fragmentado por potencias regionales. Pero para eso necesita frenar el ascenso de China, para que China sea solo una potencia regional y no una potencia mundial. Rusia ya es una potencia regional. Lo único que hace de Rusia una potencia mundial es su arsenal nuclear. Pero Rusia es una potencia regional. Por algo no interviene en conflictos fuera de su área de acción natural, que es Europa del Este. Estados Unidos se quiere quiere abandonar su rol de potencia militar global a potencia regional, y yo creo que quiere que Israel, no estoy seguro, que Estados Unidos desea que Israel sea la potencia regional de Medio Oriente. De ahí los acuerdos de Abraham. De ahí los acuerdos abrahámicos y de ahí la necesidad de golpear a Irán para que no sea el aspirante natural y la amenaza a ser el hegemón de la región. Pero, ¿cómo frenas el ascenso de China hacia potencia mundial y que se limite en potencia regional? Bueno, hay muchas maneras. Los aranceles que le refutó la Corte Suprema a Trump es uno de los mecanismos. Hay un montón de cosas que está tratando de hacer la administración Trump para frenar la economía china. Pero ahora yo te pregunto, si se afecta el canal de Suez, el petróleo y el gas que sale de allí, principalmente lo consumen India, China, Japón y Corea. Principalmente. Para Asia. Tanto el petróleo como el gas que sale por Hormuz lo consumen esos países. Y las mercancías que circulan en cargueros por Suez provienen también de China, Japón, Corea e India hacia Europa. Si tú afectas los nodos, o sea, los puntos estratégicos por donde circula la mercancía para que la mercancía no pueda seguir circulando, afectas la economía de un país cuya mayor fortaleza es la capacidad que tiene de producir mercancías en su territorio y ponerlas en tiempo récord en cualquier lugar del mundo a bajo costo. ¿Y qué país del mundo tiene esa capacidad? China. Entonces, este conflicto perjudica también a China. Bueno, uno de los analistas, perdóname, un analista que está haciendo lo que ha sido el proceso investigativo desde el origen hasta las causas actuales, dice que una de las situaciones que ha tomado el gobierno de su administración es, primero, ataca a Venezuela, que Venezuela es un punto donde todo el petróleo que producía iba a China para el acuerdo que hicieron ellos. Luego le queda otro punto, que es el que Irán proporcionaba también a través del canal de Hormuz a China. Cortándole esos dos canales, cierra la vía de acceso de producción china en estos momentos, que fue uno de los puntos, que es el petróleo, la parte principal de esta guerra. Pero igual el petróleo venezolano, también hay parte de los análisis que dicen que Trump, por ejemplo, hizo lo de Venezuela y no, ahora sí pueden producir todo el petróleo que quieran, pero es que la industria petrolera venezolana está destruida por producto de los 9 años de sanciones absolutas de Estados Unidos que llevaron a cero la producción petrolera venezolana prácticamente. Y reactivar la industria petrolera no es ir a sacar agua de un río. Reactivar una industria petrolera requiere mucha inversión y tiempo. Ahora, Oscar, hay un detalle. Entonces, Venezuela no está todavía, perdóname. Ajá. Venezuela no estaba suministrando petróleo a China en los niveles óptimos y no está en capacidad de suplir la demanda de China por la ausencia de Irán. La situación es compleja, pero Estados Unidos es quien no sufre por esto,
porque ellos tienen petróleo. Tienen Ellos reserva. producen petróleo, tienen reservas y Sí. tienen el petróleo que producen por, ¿cómo se llama? Por El- fracking. Ajá. Sí. Por fracking. Y tienen gas, de hecho, son los que le venden el gas a la Unión Europea, desde que los europeos cortaron el Nord Stream. Sí. Hay un detalle que me llama mucho la atención y es, en este conflicto hay un gran ausente, que es la ONU. ¿Será el principio del fin de la ONU? ¿O el presidente Trump se va a llevar a la ONU entre las patas? No lo ibas a decir y lo dijiste. Sí, pero entre las patas, se lo va a llevar. Mira, el problema es que la ONU, aunque el Consejo de Seguridad, aunque la ONU estuviera en el momento de más brillo de la historia, nómbrame una década, los 70, los 80, los 90, Ajá. igual este conflicto no lo podría detener la ONU. Porque el Consejo de Seguridad lo gobiernan los que tienen el derecho a veto y Estados Unidos es uno de los que tiene derecho Ajá. a veto y es protagonista del conflicto. Ya Entonces, pasó en eso sí. Irak. Entonces eso significa que hay que reformular lo que es la ONU. Ahora, ¿qué buscaba Pero es que ese es Melanie? el llamado, pero ese es el llamado ese llamado lo hizo, yo creo que hasta el Che Guevara cuando habló en la ONU dijo que había que reformarla. No sé si el Che Guevara lo dijo, ¿no? Fidel, Soy quizás. ¿Pero qué? Tal vez Fidel sí lo dijo. Tal vez, seguro que lo dijo Chávez y seguro que lo dijo, y lo ha dicho un millón de veces Lula, y lo ha dicho, incluso Ban Ki-moon lo dijo, y lo ha dicho Antonio Guterres. El problema es que para reformar la ONU tienes que reformar el Consejo de Seguridad. Y Estados Unidos es la piedra de tranca del Consejo de Seguridad. No quiere reformas del Consejo de Seguridad. Gustavo Petro ofreció una salida. Gustavo Petro dijo, pues hagámoslo desde la Asamblea General, hagamos toda la reforma, declaremos, digamos así, en rebeldía o en desacato o fuera de orden al Consejo de Seguridad y les reformamos sus normas y refundamos el Consejo de Seguridad. Suena viable, pero estas cosas van a seguir pasando. Porque es que mientras tengan armas nucleares, pocos países se sientan con el derecho y la capacidad de actuar de manera impune y sin un castigo real que les haga sentir que pagaron un precio por su error, más allá del error del precio que pagas cuando haces unas guerras como las de Afganistán, y no hablo nada más de Estados Unidos. La Unión Soviética también se lanzó su invasión a Afganistán en el 79 y nadie le dijo nada y nadie le hizo nada. Y Francia, y Reino Unido, y China. O sea, mientras las potencias nucleares, esas 5 potencias que son las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, dígase por nombre y apellido, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos, mientras ellos tengan el monopolio del poder de destrucción del planeta, no habrá salida. Por eso es que la salida Pero es... tú dejaste 2 que tienen poder nuclear. Pakistán y No, Corea yo del dejé Norte. más. Y Que Corea- también tienen que... Fíjate y date cuenta que los que tienen poder nuclear, aunque no son miembros del Consejo de Seguridad, también hacen lo que quieren. Ujú. India, Pakistán, Israel, Corea del Norte. Son países que hacen lo que quieren porque tienen arsenal nuclear. Ese es el problema. Y yo he oído a muchos analistas, a muchos incluso líderes políticos decir que el Tratado de No Proliferación genera un problema de injusticia, según su visión, en la que unos tienen poder de fuego y otros no, pero que si todos tuviéramos acceso, si todos los países tuvieran acceso a las armas nucleares, por el principio del poder de destrucción mutua asegurada, no habría más conflictos de amenaza nuclear. Oscar, Pero es aún- parte de lo que el mundo debe definir, porque eso es muy complejo. Sí, Y con ONU o sin ONU, las guerras van a seguir latentes. Ese es el grave problema. Vamos a la pausa, Oscar, para continuar con el tema. Vamos a publicidad y retornamos. Bien, ya en los minutos finales del programa y dando ya
las últimas pinceladas sobre este tema, que realmente uno se pregunta tantas cosas. ¿La guerra va a continuar? Trump dice que no va a pasar de 4 a 5 semanas. Son temas que están pendientes de saber si esa guerra continúa más de 4 semanas. Se dice que se complican otras naciones y puede tener grandes consecuencias. Sí, precisamente tras la muerte de Jamenei en Irak, han surgido una serie de inquietudes de cómo se va a recomponer este país en su dirección gubernamental. Pero también surgen otras preguntas. ¿Cuál es la estrategia, como dice alguien por ahí, de cada bando? En el caso de los principales protagonistas de este conflicto, que son Israel, Irán y Estados Unidos. A ver si nos podría responder esas dos preguntas. Mira, el gobierno iraní en su estructura tiene una serie de pesos y contrapesos tremendos. Al líder supremo lo elige la asamblea de expertos, que la conforman 88 clérigos. Pero cuando uno dice, reunido hoy. Cuando uno dice, así es, y cuando uno dice clérigo, la gente piensa que son curas, que son gente que lo que se la pasan es leyendo textos religiosos. Esa gente tiene PhD en filosofía, en economía, en petróleo, en sociología, en un montón de ciencias. Irán tiene varias de las, 2 o 3 de las mejores universidades de todo el Medio Oriente. Empecemos. Y sigamos con que su clase política dirigente es tecnócrata de alto nivel. Ahí no llega a alcalde ni a gobernador un dueño de banca. No. Olvídelo. Ahí es estudiando al tal punto que Mahmoud Ahmadinejad, que se decía que había muerto, que no ha muerto, parece que no ha muerto, parece que resultó el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, que fue alcalde de Teherán. Después que él salió de la presidencia, ¿sabe a qué se dedicó? A volver a la Universidad de Teherán a dar clases. Porque él es un catedrático. Él es un intelectual, un catedrático, y fue alcalde de la universidad, salió alcalde, de alcalde a presidente, y después ese hombre, la gente se lo cruzaba en el metro, en Teherán, después de haber sido presidente. Pero son gente con mucha formación. Entonces, el líder supremo lo elige la asamblea de expertos, pero los miembros de la asamblea de expertos lo elige el pueblo. Pero está también el Consejo de Discernimiento, que el Consejo de Discernimiento lo nombra el líder supremo y es el poder que media entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para buscar salidas y consensos cada vez que hay disenso o decisiones políticas difíciles. Está también la figura misma del presidente del Congreso, del presidente del Parlamento, el Consejo Nacional de Seguridad. Hay un montón de órganos políticos que descabezarlos a todos es muy difícil. Y aunque lo hicieran, como es una sociedad tan profesionalmente formada, yo conocí muchachos y muchachas en Irán que con 26 años te decían que tenían que dejar su trabajo. ¿Por qué? Porque yo no me veo cumpliendo 30 años sin tener una maestría. Preparándose Preparándose para la vida, preparándose profesionalmente. O sea, un país donde la formación profesional es valorada y es importantísima. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a buscar equilibrios políticos nuevamente, probablemente más cercanos, más abiertos a negociar con Washington, porque hay que decirlo además, la clase dirigente iraní siempre ha tenido fuerzas ultraconservadoras, fuerzas reformistas cercanas a la negociación con Estados Unidos, fuerzas un poco más liberales y económicas, dentro del mismo gobierno. Y ese fundamentalismo que hay entre esos países del Medio Oriente principalmente no influiría para que no haya una salida en lo inmediato a este conflicto. Es que el problema de la salida del conflicto, y aquí va la pregunta, otra vez, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? No ha dicho que quiere. No han dicho que quieren. Dijeron primero que era el programa nuclear. Dijeron que es el programa de misiles. Dijeron que es un cambio de régimen. Dijeron
que es un cambio total de sistema, pero en sí, en concreto, no le han puesto nombre al logro final que busca esta guerra. Otros Y eso dicen hace que sea muy difícil. Que el estrecho de Hormuz. Entonces eso hace que sea muy difícil saber cuándo Estados Unidos logró sus objetivos. ¿Cuándo los va a lograr? Nadie lo sabe. Yo creo que es muy probable que el propio presidente Trump no sepa. No Si tenga la guerra claro. pasa de 5 semanas, ¿qué puede ocurrir? Atascamiento. Ya en este momento Estados Unidos anunció que necesita más defensas antiaéreas y que va a mandar a buscar las que tiene en Corea. ¿Y cómo define a Israel Oscar Guedes? ¿Cómo defino a Israel en este momento? Un país atrapado en la radicalización de un liderazgo político, rehén de sus propias decisiones y capaz de cualquier cosa con tal de no salir del poder. Así es. Muchísimas gracias ya en esta segunda Y entrega. preso. Sí, Oscar es porque ese es Guedes. el problema, que Benjamin Netanyahu tiene una causa judicial por corrupción, que Trump fue allí al Congreso de Tel Aviv, de Israel, a pedir, a la Knesset, a pedir que lo indultaran por completo y no lo indultaron. Entonces busca impunidad. Impunidad sí, porque es la guerra, porque si sale de la guerra, va preso. Eso es lo que yo dije una vez y una semana después me dio la razón Bill Clinton que lo dijo. Así es. Right. A todos ustedes solo nos resta decirles pásenla bien, buenas noches y gracias a Oscar por esta excelente presentación en su segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas Buenas Gracias a noches. ustedes. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.